La casa ni siquiera estaba cerrada con llave, y aún así, esos monstruos disfrazados de humanos no se atrevían a entrar. La mujer solo podía aferrarse a la piedra con encantos que ahuyentaba a los espíritus, rezando para sobrevivir hasta el amanecer, porque cada vez que caía la noche, esas criaturas se reunían en el pueblo, alimentándose de las entrañas humanas, y solo al amanecer se retiraban. Para proteger a la gente, el sheriff hacía sonar una campana antes de la puesta del sol. En cuanto el sonido resonaba, todos los habitantes corrían de inmediato a sus casas. Uno podía imaginar lo aterradoras que eran las noches en aquel lugar. Solo cuando las calles quedaban vacías, el sheriff regresaba tranquilo a su oficina. En la pared, un cartel mostraba que habían sobrevivido 96 noches en paz, sin saber que esa misma noche, ese número sería roto. Aquel día, un hombre borracho se desplomó en la taberna, y el dueño, sin otra opción, lo dejó pasar la noche allí. Pero el borracho tenía esposa e hijos en casa. Al ver que su marido no regresaba, la mujer cerró las puertas con llave, y se quedó dentro con los niños. Ya entrada la medianoche, la hija del borracho estaba por irse a dormir cuando de pronto escuchó la voz de su abuela fallecida, justo afuera de la ventana. Curiosa, descorrió la cortina. Para su sorpresa, allí estaba su abuela. La anciana dijo que hacía frío afuera y pidió entrar un momento a descansar. La niña, ingenua, casi abrió la ventana. A la mañana siguiente, el hombre despertó de su borrachera y encontró a los vecinos reunidos frente a su casa. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, el sheriff lo abofeteó con fuerza. El sheriff lo había advertido infinidad de veces. Las familias con niños debían clavar las ventanas. Los pequeños eran los más fáciles de engañar. Pero el hombre, confiando en la suerte, ignoró la advertencia, y su necedad había provocado la tragedia de anoche. Culpable y destrozado, cayó de rodillas. Pero ya era demasiado tarde. Tenía que pagar por su error. El día del funeral, una caravana llegó al pueblo. El sheriff ordenó de inmediato a la gente que no hablara con ellos y se acercó personalmente a preguntar. Al enterarse de que estaban perdidos, solo les señaló el camino hacia adelante. Pronto, el hombre condujo su vehículo lejos, pero extrañamente, no importaba cuánto avanzara, nunca lograba salir del pueblo. Daban vueltas sin cesar y el sheriff, observando a lo lejos, parecía haberlo previsto. No les dijo la verdad a propósito. Primero debían vencer el miedo en su interior. Solo de esa manera podrán sobrellevar los días que vendrán. Pero mientras el hombre seguía dando vueltas, ocurrió un accidente. La caravana volcó en el bosque, atrapando a toda la familia. El hombre quedó aprisionado en el asiento del conductor, su esposa inconsciente, la hija apenas ilesa, y el hijo menor con la pierna atravesada por una rama. Mientras tanto, el sheriff seguía preparando barricadas, pero al no verlos regresar, comprendió que algo andaba mal. Con la oscuridad a punto de caer, reunió a sus hombres y salió a buscarlos. Los encontraron y rescataron a 3 de ellos, pero el niño seguía atrapado en el interior. Su herida sangraba demasiado como para sacarlo a la fuerza. El sheriff no tuvo más remedio que atenderlo allí mismo, pero solo quedaban 40 minutos antes del anochecer. Sin alternativa, decidió pasar la noche en el bosque con el niño, mientras los demás eran llevados a salvo. La oscuridad se hacía cada vez más densa, y el sheriff apretó con fuerza la piedra con encantos, colgándola dentro de la caravana, poniendo toda su fe en ella. El hombre lo miraba con duda, pero el sheriff, tras sellar cada rendija, por fin le contó lo que estaba por ocurrir. En ese mismo instante, el niño comenzó a convulsionar, y enseguida, un coro de gruñidos retumbó alrededor. El sheriff miró por la ventana. Los monstruos ya se habían acercado. Cada vez eran más, y por primera vez, incluso el sheriff sintió un estremecimiento de miedo. Sobrevivir a la noche se había convertido en su mayor desafío. El coche estaba completamente averiado, pero el sheriff negro seguía sin atreverse a bajar, porque afuera acechaban monstruos disfrazados de personas. Solo podía confiar en las piedras con símbolos protectores, mientras rezaba por sobrevivir hasta el amanecer. De repente, se escucharon gritos fuera del vehículo. Era la trampa de los monstruos para engañar a los humanos. El experimentado sheriff no cayó en la trampa, pero Jim, recién llegado al pueblo, quiso abrir la puerta, pensando que eran los equipos de rescate. Por suerte, el sheriff lo detuvo a tiempo, y le explicó que no eran humanos, sino criaturas que se alimentaban de vísceras. Si quería proteger a su hijo, Jim debía quedarse quieto en el coche, pues al amanecer los monstruos desaparecerían. Por su hijo, Jim decidió no arriesgarse. Mientras tanto, su esposa e hija que iban con los rescatistas sufrieron un accidente. El vehículo de rescate se averió y tuvieron que regresar caminando al refugio seguro. Pero ya había oscurecido y los monstruos merodeaban por todas partes. Al ver que ellas regresaban, los del refugio hicieron sonar la alarma. Ellas golpearon la puerta una y otra vez, pero nadie contestó desde dentro, porque en la oscuridad nadie podía distinguir si eran humanas
malignas o monstruos. El verdadero peligro apareció enseguida. Un muchacho se acercó a hablar con Julie, y ella quedó con la mirada perdida, claramente bajo el hechizo de los monstruos. Por fortuna, la líder ordenó abrir la puerta, y así lograron salvarlas. Mientras tanto, las criaturas no dejaban de gritar alrededor de la caravana, incluso treparon hasta el techo. El sheriff tranquilizó a todos, asegurando que mientras las piedras protectoras estuvieran allí, nada entraría, y que manteniendo la calma estarían a salvo. Efectivamente, poco después todo quedó en silencio, y sobrevivieron a la noche. El grupo de rescate llegó más tarde, y al verlos vivos respiraron aliviados, pero los recién llegados tenían que elegir dónde vivir, o quedarse con todos en el refugio común, o mudarse a las casas del pueblo. Las casas ofrecían más comodidad, pero también mayor peligro. Si elegían quedarse en el pueblo, antes del anochecer, debían revisar las piedras protectoras, y las familias con hijos tenían que clavar las ventanas, porque los monstruos solían engañar a los niños para que abrieran la puerta. El pueblo tenía una regla estricta: quien rompiera las normas y causara la muerte de otro, sería encerrado en la caseta de metal sin piedras protectoras, y pasaría allí toda la noche. Eso equivalía a una sentencia de muerte. Los padres creyeron que toda la familia escogería las casas, pero la hija decidió quedarse en el refugio. Ellos no podían aceptarlo y temían por su seguridad, aunque el sheriff insistió en que debían regresar ya a sus lugares. Para tranquilizarlos, añadió que su propio hijo también estaba en el refugio, y que cuidaría de la chica en lo posible. Siguiendo la indicación del sacerdote, todos se dispersaron. Con la noche, llegó la ejecución. Un borracho que había provocado la muerte de su esposa e hija fue condenado a pasar la noche entera en la caseta de metal. El sheriff cerró con varios candados, mientras rogaba que lograra sobrevivir, pero cuando la puerta se cerró, todos entendieron la verdad. Esa noche sería, sin duda, la última de su vida. El hombre claramente no había cometido ningún crimen, pero aún así, fue encerrado por sus vecinos en una caja de hierro, y el sheriff solo pudo ponerle más candados mientras rezaba para que lograra sobrevivir hasta el amanecer, porque cada vez que caía la noche, esas criaturas disfrazadas de humanos se reunían en el pueblo, se alimentaban de los órganos de las personas, y solo desaparecían cuando salía el sol. La única forma de sobrevivir era refugiarse en casas protegidas con piedras con símbolos mágicos, pero el hombre, sin dichas piedras, solo podía acurrucarse en la esquina de su refugio de metal. Cuando volvió a mirar alrededor, las criaturas ya se habían reunido cerca. En ese instante, el hombre era como un cordero esperando ser sacrificado, y no le quedó más remedio que cerrar los ojos y dejar su destino en manos del azar. Al día siguiente, cuando el sheriff llegó a la caseta metálica, todo estaba en ruinas. El hombre había sido devorado por los monstruos. Ante aquella escena desgarradora, el sheriff ya no mostró demasiada tristeza. Estaba acostumbrado a tales horrores. Sin embargo, a partir de ese hecho, los sucesos extraños en el pueblo no dejaron de aparecer. Esta vez ocurrió en un restaurante. La familia de Jim acababa de mudarse al lugar, y el sheriff les advertía sobre las precauciones nocturnas, cuando de pronto, el brazo de una camarera comenzó a hincharse. Enseguida apareció sobre su piel un mensaje: matar al niño. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la mujer convulsionó y se desplomó en el suelo. Pero eso no era lo peor. En el refugio seguro sucedía algo aún más inquietante. Un hombre cavaba sin descanso un profundo hoyo, como si preparara un lugar para enterrar cadáveres. What the hell are you doing? You're freaking people out. I was just trying to get a head start this time. Las palabras de Víctor alarmaron al líder. ¿Acaso morirían aún más personas en el pueblo? No pasó mucho tiempo antes de que Víctor encontrara al niño Ethan. Aunque nunca se habían visto antes, compartían un lazo especial. Ambos podían ver al niño vestido de blanco. A Víctor aquel niño lo había protegido en muchas ocasiones, pero luego había desaparecido sin razón. Ahora que Ethan lo veía también, era señal de que algo grande estaba por suceder. Víctor decidió buscar respuestas. En el bosque volvió a encontrarse con el niño, pero en un abrir y cerrar de ojos, este desapareció de nuevo. Víctor pensó que se había ocultado en un hueco de los árboles, un lugar cuyo destino nadie conocía. Entonces recogió una piedra, dibujó en ella una cara sonriente y la arrojó dentro del hueco frente a Ethan. Al instante, la misma piedra cayó desde el cielo. Víctor aseguró que había muchos árboles parecidos, pero aquel en particular nunca lo había visto. De pronto, un dolor intenso le atravesó la cabeza y una sensación de peligro lo invadió. Al mismo tiempo, Jim y su esposa descubrieron que su hijo había desaparecido. Corrieron al bosque para buscarlo, pero pronto quedaron rodeados por una jauría de perros salvajes. Cuando estaban a punto de ser atacados, un disparo resonó. Víctor y Ethan habían llegado a rescatarlos. Al ver que su hijo estaba a salvo, los padres respiraron aliviados, ignorando que una amenaza aún mayor se acercaba silenciosamente a Ethan. De regreso en casa, la pareja no descansó. Comenzaron a escribir preguntas en la pared, tratando de descifrar cómo escapar del pueblo, pero no hallaban respuesta. Las palabras de la esposa los estremecieron.
Todo había sucedido tan de repente que ya no podían distinguir lo real de lo imaginario. Mientras tanto, la camarera que había colapsado ya se había recuperado. Por miedo, no contó al médico lo que le había pasado. Ese temor abrió la puerta al demonio. Sarah se acercó sigilosamente a un paciente y, sin dudarlo, le clavó un objeto afilado en el cuello. Luego empezó a hablar sola, como si negociara con un demonio. Cuando llegó la hora de la ronda, la enfermera descubrió el cadáver y, aterrorizada, salió corriendo. Pero al girarse vio que la puerta principal estaba abierta y las criaturas entraban lentamente al lugar. Al día siguiente, el ayudante del sheriff llegó con su equipo. En el suelo encontraron la piedra protectora caída y dentro los restos de los pacientes. La enfermera tampoco había sobrevivido. Jamás hubieran imaginado que todo había sido causado por alguien del propio pueblo. Sarah, mientras tanto, ya había llegado a la casa de Ethan. Si lograba matarlo, cumpliría su pacto con el demonio y podría salir de aquel infierno. Lo que ignoraba era que, para los demonios, ella no era más que una simple pieza en el tablero. La ventana no estaba cerrada con llave, pero los monstruos disfrazados de humanos no se atrevían a entrar. Mientras hubiera talismanes que ahuyentaran a las criaturas, no podían ingresar por su propia voluntad en la casa segura. Aquel día, el hombre no soportó más la soledad. Se puso a hablar con una mujer que estaba fuera de la casa. Incluso abrió la ventana e ingenuamente la invitó a entrar. No sabía que ese gesto imprudente traería una tragedia al pueblo entero. Cuando los dos se abrazaban, la mano de la mujer se transformó de repente. Tras matar al hombre, el monstruo volvió a tomar forma humana, pero no buscó de inmediato a su próxima víctima, sino que abrió todas las puertas y ventanas de la casa. Sin la protección de los talismanes, los monstruos pudieron irrumpir libremente en la casa segura. Mientras tanto, dentro se celebraba una fiesta de cumpleaños. De pronto se escuchó una risa extraña. Mary, curiosa, fue a mirar. La puerta se cerró de golpe, y así cayó en la trampa tendida por el monstruo. En el piso de abajo la gente seguía conversando animadamente, cuando una gota de sangre cayó sobre un hombre. Al alzar la vista, vio a un ser espantoso mirándolo desde arriba. Al darse cuenta de que los monstruos habían entrado en la casa, todos huyeron despavoridos. El líder decidió llevar a los sobrevivientes con el sheriff. En ese momento Alice dormía en su cuarto. Se despertó al escuchar ruidos extraños. Al salir, vio que la casa segura era un caos, y el suelo estaba cubierto de cadáveres. Antes de entender lo que pasaba, un monstruo ensangrentado se acercó a ella. Por suerte reaccionó a tiempo. Rompió la ventana y saltó. Se rompió un brazo al caer, pero no podía detenerse. El monstruo ya la perseguía. Al final, con ayuda de un amigo, logró llegar a un escondite. Solo les quedaba aferrarse a las piedras con talismanes y rezar para sobrevivir hasta el amanecer. La noche antes de que el sheriff se marchara, el sacerdote le confesó la verdad. Sarah no había escapado. Él la tenía oculta, porque era la única capaz de comunicarse con los demonios. Tal vez, a través de ella, podían hallar la salida del pueblo. El sacerdote contó también una historia. Antes de llegar allí, había matado accidentalmente a un hombre que maltrataba a su esposa. Quiso quitarse la vida, pero entonces escuchó la voz de Dios, que lo guió hasta aquel lugar, donde enterró todo lo que llevaba consigo. Nadie lo sabía, y ahora Sarah lo había descubierto. El sacerdote estaba convencido de que no era casualidad, sino el destino. Decidió acompañar al sheriff al bosque para buscar respuestas, con la esperanza de liberar a los habitantes del pueblo. Pero antes de que el sheriff pudiera contestar, sonó una sirena afuera. Salieron corriendo y vieron llegar al líder con más gente. La casa segura había sido atacada. Antes de que el sacerdote pudiera regresar, fue atacado por el monstruo. El sheriff abrió fuego y logró arrastrar al sacerdote de nuevo a la casa, pero la pérdida de sangre fue demasiada y el sacerdote murió. En una sola noche, el pueblo quedó lleno de muertos y heridos. El sheriff comprendió que ya no podían seguir así. Debía encontrar una salida cuanto antes. Fue al sótano de la iglesia, donde Sarah estaba prisionera, cumpliendo así el último deseo del sacerdote. Ahora solo quedaba el bosque, el lugar donde moraban los monstruos, y aunque fuera el mismo infierno, el sheriff estaba decidido a entrar, con tal de llevar a su gente fuera de aquel pueblo maldito. El bosque parecía desierto, pero los árboles estaban llenos de botellas de vidrio colgando. El sheriff estaba a punto de tomar una para examinarla, cuando la joven que lo acompañaba comenzó a retorcerse de dolor, y enseguida cayó inconsciente. Sin otra opción, el sheriff decidió pasar la noche allí. El problema era que ese bosque era el nido de los monstruos, y cada vez que caía la noche salían a cazar. La única defensa era una piedra con símbolos que servía como talismán, y con ella rezaron para poder ver la luz del amanecer. De pronto, Sarah despertó. Vio que el sheriff ya tenía una botella en la mano, dentro de la cual solo había una serie de números incomprensibles. Ella no quiso darle importancia y lo apremió a marcharse. Según Sarah, en ese lugar había algo aún más temible que los monstruos. Apenas terminó de hablar, se escuchó un ruido extraño fuera de la tienda, y la tierra comenzó a sacudirse con violencia, hasta el punto de que ninguno podía mantenerse en pie. Después todo volvió a quedar en silencio, pero el sheriff, prevenido, colgó de nuevo la piedra protectora para evitar un ataque. Lo extraño fue que, aunque aún era de noche, de repente el entorno se iluminó. Quizá, pensó, había más personas viviendo allí. Cuando amaneció, el sheriff salió en busca de pistas. El exterior estaba cubierto de telarañas y resultaba imposible orientarse, así que confió en sus recuerdos de la noche anterior y caminó hacia donde había visto la luz.
En ese momento escuchó gritos de auxilio. Corrió de inmediato y se quedó paralizado. La que pedía ayuda era su difunta esposa. Al intentar huir, una horda de arañas surgió a su alrededor. Una de ellas incluso logró morderlo. Mientras tanto, en el pueblo los demás tampoco se quedaban quietos. Habían decidido levantar una torre para mejorar la señal de radio y así contactar con el exterior. Con el esfuerzo de todos lo consiguieron. La señal empezó a recibir interferencias y poco después captó una voz. Pero justo en ese momento, el cielo se cubrió con nubes negras y el viento anunció una tormenta inminente. El tiempo apremiaba. Jim insistía en pedir ayuda por la radio, pero no obtenía respuesta. Cuando ya estaban a punto de rendirse, finalmente escucharon una voz que respondía. Jim pidió socorro desesperado, hasta que se quedó helado. Él nunca había dicho su nombre, y sin embargo, al otro lado lo sabían. Por otra parte, su esposa había empezado a cavar en el suelo, convencida de que bajo tierra se escondía el secreto del pueblo. Pero apenas avanzó un poco, el terreno se abrió bajo sus pies y cayó al vacío. Antes de que pudiera reaccionar, Víctor apareció desde la oscuridad. Le advirtió que debían salir de allí cuanto antes, pues ese agujero era extremadamente peligroso. Ella, sorprendida, no entendía nada. Víctor se limitó a decir que era el niño de blanco quien le había indicado salvarla. Mientras tanto, el sheriff y Sarah llegaron hasta el origen de la luz, un misterioso faro que se alzaba en medio del bosque. Parecía un rayo de esperanza, pero entonces el veneno de la mordedura comenzó a afectarle. El sheriff apenas podía caminar. Decidió que Sarah debía seguir sola, volver al pueblo y contar lo ocurrido, pero Sarah no estaba dispuesta a abandonarlo. Quiso encontrar una manera de ayudarlo. Fue entonces cuando vio al niño de blanco. Él señaló un hueco en un árbol cercano, asegurando que allí estarían a salvo. Sin pensarlo más, Sarah cargó con el sheriff hacia el refugio. Cuando él entró en el hueco, notó que ella no lo seguía. Encendió su mechero para iluminar y descubrió con horror que había sido transportado a otro lugar. Por más que gritaba, nunca obtuvo respuesta. Al mismo tiempo, en el pueblo, apareció un nuevo autobús. Eso significaba una cosa: iban a llegar más personas atrapadas en esa pesadilla. El hombre negro, desesperado, encendió su encendedor y descubrió que a su alrededor solo había paredes altas. La salida estaba a decenas de metros por encima de su cabeza, prácticamente inalcanzable. Gritó con todas sus fuerzas, pero nadie respondió. Intentó escalar con sus propias manos, pero cayó una y otra vez, fracasando en cada intento. Cuando ya estaba a punto de rendirse, escuchó una voz débil desde arriba. Confundido, levantó la mirada y no tuvo más remedio que pedir ayuda. Una cuerda cayó desde lo alto y él la agarró de inmediato, subiendo con todas sus fuerzas. Sin embargo, en ese instante, oyó la voz de su hijo llamándolo desde atrás. Miró hacia abajo y descubrió que su hijo no estaba allí. Eran alucinaciones. Tras un gran esfuerzo, logró salir, pero lo que vio lo dejó helado. Un anciano demacrado estaba atado a la pared con cadenas. El viejo lo había ayudado a subir solo para pedirle que lo matara. El sheriff se negó, decidido a llevarlo de regreso al pueblo para curarlo. Pero no sabía que el pueblo, en ese mismo momento, estaba enfrentando un peligro aún mayor. Un autobús turístico acababa de entrar. El pánico se apoderó de todos. Normalmente llegaban unas pocas personas, pero esta vez había llegado un autobús lleno, y al caer la noche, el pueblo se llenaría de monstruos. Había que avisar a los recién llegados antes de que oscureciera. El líder apareció con su gente, tratando de explicar la situación, pero el conductor insistía en irse, incluso creyendo que el líder estaba loco. En medio de la discusión, una casa cercana se derrumbó, atrapando a varios residentes. El cielo se oscurecía cada vez más, y los monstruos estaban por aparecer. Ya no había tiempo para rescatarlos, solo quedaba rezar para que sobrevivieran a la noche. El conductor, sin hacer caso, trató de marcharse con la gente. El líder, al verlo, disparó a las llantas del autobús y obligó a todos a refugiarse en las casas. Aún así, varios turistas salieron corriendo, sin darse cuenta de lo estúpido que era su acto. La noche cayó por completo. Los que huyeron seguían escondiéndose a tientas en la oscuridad. Fátima los advirtió en voz alta: no hablen con desconocidos, debemos permanecer en silencio hasta el amanecer. Pero el número de monstruos seguía aumentando, y Fátima, junto a su novio, no tuvo más remedio que esconderse en una casa. Los turistas no hicieron caso, e incluso tendieron la mano a los monstruos. Unos segundos después, sus gritos desgarradores se escucharon por todo el pueblo. Solo entonces, todos entendieron el verdadero terror de este lugar. Pero eso era apenas el comienzo. Uno de los monstruos subió al autobús, jugando con el volante. Zrenia, un ruido sonó al fondo. Una pareja de ancianos estaba escondida allí. Al ver un rostro humano, sintieron un alivio momentáneo. Thank God we heard the screaming. You picked a bad spot. Mientras tanto, el sheriff intentaba liberar a un anciano encadenado, cuando una extraña música comenzó a sonar. El viejo, aterrado, lo apuró a huir. Cuando la música se detenga, ellos vendrán. Son peores que los monstruos. El sheriff logró romper las cadenas, pero el anciano comenzó a retorcerse de dolor. El anciano se aferró con fuerza al sheriff.
Esta escena repentina dejó al sheriff algo desconcertado. La vida del anciano llegó a su fin. El brazo del sheriff quedó herido y sangrando. Debe regresar cuanto antes para vendarse la herida. Al salir del sótano, descubrió que ya había anochecido. Apagó la antorcha apresuradamente, pero los monstruos igual comenzaron a rodearlo, avanzando paso a paso hacia él. Ahora, sobrevivir a la noche se había convertido en su mayor desafío. El hombre negro se escondía con cautela detrás de un árbol, temiendo que los monstruos de alrededor lo devoraran. Pero lo extraño fue que aquellas criaturas que solían lanzarse sobre cualquiera, esta vez lo ignoraron por completo. Necesitaba encontrar un refugio cerrado cuanto antes. Por suerte, no muy lejos había un camión estacionado. Al meterse dentro, descubrió que allí había un conocido del pueblo. Antes de poder preguntar nada, un desconocido apareció de repente por detrás. El sheriff le ordenó detenerse de inmediato, pues temía que aquel chico fuera en realidad un monstruo disfrazado. Pero al ver que cada vez llegaban más criaturas, no tuvo más remedio que dejar que el muchacho entrara. Aquello también servía como prueba, ya que los monstruos jamás corrían. Aún así, la llegada del chico resultaba demasiado sospechosa, y el sheriff no terminó de confiar en él. Tras interrogarlo, descubrieron que un autobús había llegado al pueblo. Todos se quedaron helados, pues hacía muchos años que no veían tanta gente llegar de golpe al lugar. Y cuando los recién llegados eran demasiados, el control del pueblo se volvía casi imposible. Aquella joven pareja fue un claro ejemplo. Ignoraron las normas del lugar, se metieron en una casa vacía a divertirse, sin imaginar el peligro que los rodeaba. De pronto, alguien golpeó la puerta. Help us. We were on a bus. Al oír que era un compañero, se tranquilizaron de inmediato, pero al abrir, se encontraron con dos completos desconocidos. Al amanecer, el alguacil adjunto salió con un grupo en busca de comida, y se toparon con la mujer de la noche anterior. Una barra de acero atravesaba su cabeza, y estaba evidentemente muerta. Cuando se disponían a enterrarla, la mujer abrió los ojos de repente. Corrieron a llamar al médico, pero tras examinarla, confirmó que no había posibilidad de salvarla. En ese momento apareció el sheriff, y puso fin a su sufrimiento. Desde su regreso al pueblo, sin embargo, el sheriff había notado algo extraño en su cuerpo. La herida causada por el anciano que lo atacó empezaba a mostrar una mutación, y su brazo presentaba fenómenos inquietantes. No sabía qué lo provocaba, pero intuía que la situación era mucho más complicada. Y con Sara desaparecida, su mayor preocupación ya no era él mismo, sino la seguridad de los habitantes. Mientras tanto, el alguacil adjunto descubrió algo raro en la iglesia. En un sótano vacío, oyó un ruido extraño. Por más que gritaba, nadie respondía, hasta que se adentró en el sótano y halló a una mujer escondida. Para su sorpresa, era nada menos que Sara, desaparecida desde hacía tiempo. Aunque la casa ya estaba abandonada, en una esquina apareció una caja de música, y de manera inquietante comenzó a sonar. De pronto surgió una bailarina, y el comisario, como si estuviera hechizado, empezó a bailar con ella. Pero justo cuando estaba embelesado, la mujer se transformó en un monstruo. Al instante siguiente, el comisario apareció en un restaurante, convencido de que todo había sido solo una pesadilla, sin imaginar que aquel sueño en apariencia simple le traería problemas sin fin. Y en efecto, al regresar a casa, el mismo sonido extraño volvió a sonar, y la caja de música reapareció frente a él. El comisario se acercó de inmediato a revisarla, pero de repente se abrió la puerta del sótano detrás de él, y allí estaba la bailarina de su sueño. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, todo a su alrededor volvió a la calma, y lo que acababa de ver desapareció por completo. Desde que volvió del bosque, cosas extrañas no dejaron de ocurrirle. El subcomisario creyó que estaba enfermo, y lo llevó rápidamente al hospital, pero los médicos no encontraron nada anormal, solo recomendaron que quedara en observación. Fue entonces cuando la música volvió a sonar, pero esta vez no era como antes. La bailarina no bailó esta vez, sino que intentaba estrangular al comisario. Cuando estaba a punto de asfixiarse, ella desapareció de nuevo. Agotado por esta tortura constante, el comisario estaba al borde del colapso, e incluso casi hiere a una enfermera. Lo que no sabía era que en ese mismo momento, su hijo estaba en peligro. Con la llegada de nuevos habitantes, la comida en el pueblo comenzó a escasear, y los conflictos entre vecinos se hicieron frecuentes. Ellis trató de mediar en una discusión, pero terminó siendo apuñalado por accidente. Necesitaba atención médica urgente, pero era de noche, las calles estaban llenas de monstruos, y el coche estaba lejos de la casa. Alice no tenía fuerzas para llegar hasta allí, y cuando todos estaban a punto de desesperar, un chico recién llegado se ofreció voluntario. Ignorando el peligro exterior, corrió directamente hacia el coche. Los monstruos se acercaban cada vez más, pero el muchacho logró encender el motor, y aprovechando unos segundos de ventaja, arrastró rápidamente a Ellis dentro del vehículo. Por suerte, el hospital no estaba demasiado lejos, y en poco tiempo lograron llegar. Al ver a su hijo cubierto de sangre, el comisario acudió de inmediato para ayudar, pero la pérdida de sangre era crítica. Ellis está en muy mal estado, tenía el pecho lleno de sangre acumulada, y si no lo trataban de inmediato, corría el riesgo de morir asfixiado
asfixiada. El médico, con gran habilidad, logró drenar el líquido de la cavidad torácica. Aunque lograron salvarle la vida de momento, la pérdida de sangre seguía siendo extrema, y era urgente hacer una transfusión. De lo contrario, sus órganos comenzarían a fallar, y tarde o temprano moriría. El único con sangre compatible con Ellis era el propio comisario, pero él se negó a donar, porque sabía bien lo que le ocurría. Desde que su sangre se contaminó con la de un anciano, no dejaba de sufrir alucinaciones cada vez más intensas, y temía que algo aún peor pudiera ocurrir. Esa vida era peor que la muerte, y si transmitía aquello a su hijo, lo condenaría a una tortura eterna. Al principio nadie le creyó, hasta que de pronto su brazo empezó a mutar. Al ver aquella imagen aterradora, todos comprendieron la gravedad de la situación, pero no había otra opción. Lo más importante era salvar a Ellis. Give it to me. You told Christy about the guy in the cave. That he cut you and pressed his wound against your cut, right? Al ver la indecisión del comisario, el subcomisario intentó arriesgarse él mismo, pero fue detenido por el comisario, porque había pensado en otra solución. Ignorando las objeciones de todos, se dirigió directamente hacia la puerta. Has to go somewhere, right? El plan del comisario era transferir el veneno de su cuerpo a los monstruos,